Ser original no es una tarea sencilla. Requiere talento y valor. Hay muchas maneras de triunfar y ninguna es fácil, digan lo que digan. Pero de todas, recibir el reconocimiento de haber encontrado un nuevo camino es la más gratificante. Es difícil no imitar a las personas que admiras. Complicado evitar la tentación de sentarte bajo su luz. Es doloroso comprender que nunca serás como ella, que nunca serás él. Puedes ser conocido siendo una fotocopia y tal vez nadie se dé cuenta, pero ese camino no lleva a ninguna parte. Puedes aplicar la fórmula de la Coca-Cola y sacar un buen producto, ser un profesional de hacer rosquillas aburridas. Pero si eres un artista, si eres un creador, no basta con eso. El artista no quiere gustar, quiere convencer. Sabes de lo que hablo, pero solo se necesita hacerlo bien una vez. Hacer algo de lo que se hablará durante mucho tiempo. Una inmensa tontería, pero nada más importa. Yo solo veo a dos amantes del heavy metal y a uno que viste un poquito mejor. Vamos, Nuna, no te hagas la ingenua, sabes igual de bien que yo que es mucho más que eso. Ese amante del heavy metal ha tenido contacto con seres extraterrestres. Lleva meses rehuyendo a la prensa, rodeada solo de unas pocas personas, soportando la presión mediática. Y, de repente, viene a visitarla a su amigo de otro planeta. Míralo, es él, es el tío de la foto que mostró Pep. El amigo de Zoe, cuando lo entrevistaste en el plató. ¿Cómo puedes decirme que no te interesa? El programa haría una audiencia increíble con esto. Hace 3 meses habría sido el tema del día. Pero ya no lo es. Ay, mira, es cierto que Zoe Pons ha sido el centro de todos los debates en esta temporada de Sonrisas y Lágrimas. Pero hay que cambiar de tema. Ya hemos cambiado de tema. Ponme más colorete, más. More blush. ¿Cambiar de tema? No hay un tema mejor. Mira esta en las que están los 3 entrando en casa de Zoe. Es posible que estén liados. Vea, por favor, ella no quiere ni hablar. La única fuente es ese amigo suyo que además va a salir en no sé qué reality de otra cadena. ¿Quién quiere casarse con un famoso? ¿Qué? El programa en el que participará Pep, el amigo de Zoe. ¿Quién quiere casarse con un famoso? Ay, mira, me da igual. La única fuente ha perdido toda credibilidad. Pero hay otros testigos que aseguran haber visto luces en el cielo aquella misma noche. Un ovni, una abducción y las explosiones en el teatro. Hay testimonios que aseguran que Zoe Pons estaba en los 2 escenarios. Conozco muy bien la historia, vea, por favor. Hemos entrevistado a todos los que tenían algo que decir del tema. A los cuerdos y a los locos. Hemos pasado 1.000.000 de veces los vídeos, que son una mierda pinchada en un palo. Hemos traído al plató a su amigo del alma, que es un gilipollas. Hemos hurgado, especulado, cotilleado y inventado historias sobre todo lo que teníamos que decir. Todos los protagonistas han estado durante semanas y meses. Pero ahora vuelve a haber noticia. El tema está muerto, olvídalo. ¿Y si consigo que Zoe Pons venga al plató para una entrevista? Ahora es tarde. Olvídalo, anacrónico, pasa página. Ay, ponme un poco de esa sombra. Aquella que me pusiste cuando el encuentro de aquel peruano que trabajaba en el Delta. Aquel encuentro con su hija. Reencuentro. ¿Y si consigo a todos los implicados de lo que pasó aquella noche vengan al plató para un programa especial? Esto suena un poco mejor. Me los consigues a todos y hablamos. No pierdas el tiempo. No te pago para que pierdas el tiempo. No vamos a poder traerlos a todos, ¿verdad? Se te ha calentado la boca. De momento, vamos a pegarnos a Zoe y a ver qué pasa. Aquí hay una gran noticia. Lo huelo.